Buenos días. Empezamos la segunda sesión del encuentro de patrimonio de proximidad. Esta sesión comienza con la temática sobre el mapa de agentes, mapa de personas y patrimonios. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de la relación de las personas y el patrimonio y cómo esa relación puede ser tan diversa, variada, flexible, como los casos que tenemos nos los van a presentar. Os recordamos que tenemos una sesión variada. Vamos a empezar con una ponencia, seguimos con una, aventura cuentera basada en patrimonio inmaterial. Luego tenemos la mesa redonda y el noticiario que nos va a relatar nuestro compañero Adrián. Así que yo le voy a dar paso a la ponencia, que en este caso va a ser impartida por Gemma Carrera, compañera del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, doctora en Antropología, y bueno, ella es coordinadora del Atlas Andaluz de Patrimonio Inmaterial Cultural. Y con Rubén Alonso, que es músico autodidacta, arquitecto. De hecho, las combinaciones para trabajar en patrimonio son múltiples y variadas. Y su trayectoria profesional ha estado marcada por un interés en abrir procesos de creación desde un acercamiento multidisciplinar, con vocación siempre social. Él se ha centrado en un proyecto artístico y educativo que es Antropolux, que es, con el que desde el que él nos va a hablar, basado en la remezcla de músicas tradicionales y la visualización de datos que abren espacios de investigación, aprendizaje y juego. Y bueno, sin más, os recordamos que al final de la ponencia tenemos un breve espacio para el debate y al final de la mesa redonda también. Y las preguntas las haremos a través del chat. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias Gemma y Rubén. Bueno, buenos días. Vamos a empezar Rubén y yo. Voy a empezar yo, luego le daré la palabra a Rubén y después al final pues intentaremos dejar el máximo tiempo posible para las preguntas. Primero agradecer a mis compañeros el gran esfuerzo que han hecho para organizar este encuentro tan interesante. Y bueno, pues como siempre nos divierte colaborar y disfrutamos con ello, ¿no? Yo en mi caso hoy voy a intentar ser lo más breve posible porque traigo mucho material y tengo poco tiempo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, os voy a hablar, como ha dicho Isabel, del mapa de agentes, pero me voy a centrar en varios proyectos que han desembocado en dos experiencias fundamentales, que son la red de agentes y el proyecto que está en curso actualmente, que es el Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Gemma. Bueno, ¿sí? Sí, sin problema. De acuerdo. Bueno, yo trabajo en el Centro de Documentación y Estudios del IAPH, donde hemos intentado hacer un esfuerzo importante para sistematizar información de patrimonio cultural a lo largo de los 30 años que llevamos trabajando en el instituto, y ello ha desembocado en dos herramientas fundamentales, que son la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía y el Repositorio de Activos Digitales, que es la suma, no sé por qué no puedo avanzar aquí. Bueno, pues de todo ese esfuerzo que se ha hecho por sistematizar la información de patrimonio cultural, que estaba muy dispersa. En una segunda fase de trabajo hemos empezado en el instituto, en el centro de documentación, a trabajar en proyectos propios registrando elementos del patrimonio cultural que tenían que ver con otros conceptos de patrimonio más amplios, como pueden ser el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía o el registro de paisajes de interés cultural. Ello también ha sido una fuente de incorporación de información y de conocimiento a esa guía digital de las que os hablaba, ¿no? Tanto el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, etcétera. Toda esa información está disponible en la guía digital y en el repositorio de activos digitales. Y bueno, ahí tenéis un poco de cifras, ¿no?, relacionadas con todos esos activos. Y en una tercera etapa de nuestro desarrollo estamos avanzando en ese intento de abrirnos y de trabajar en red, de colaborar.
bajo varios conceptos que están relacionados con esta idea, ¿no? La idea de ciencia pública, de innovar a través del conocimiento compartido, integrando al mayor número de colectivos posible, ampliando los mecanismos de participación en nuestro trabajo, ¿no? Esa idea de patrimonialización expandida que yo extraigo de ese movimiento de CEMOS 98 que habla de la educación expandida, ¿no? La patrimonialización se produce en cualquier lugar y en cualquier momento, fuera de los muros de las instituciones, y existe una gran innovación social en torno al patrimonio cultural, que debe ser bueno, pues un incentivo y una fuente para esa colaboración en red. Esa idea de comunidad patrimonial, de la Convención de Faro, o bueno, la participación social en la propia salvaguarda del patrimonio cultural. Todo ello ha desembocado en un proyecto denominado Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural, que está en curso, que tiene sus antecedentes, de los que ahora hablaré, y que nos va a permitir trabajar en esta línea, ¿no? En esta idea de que el patrimonio es una representación, un proceso, y no es una cosa que existe que tiene valores incuestionables. El patrimonio es una construcción social, y bueno, pues todos estos conceptos relacionados con la idea de intentar trabajar en red en torno a nuestro patrimonio cultural. El objetivo de este proyecto es consolidar al Instituto como red de agentes y como laboratorio abierto de patrimonio, y reflexionar y generar nuevas formas de producción del conocimiento. Por otro lado, tenemos la intención de seguir generando esa información, pero hacerlo de forma colaborativa e incluir contenidos digitales en abierto del patrimonio cultural en esa guía digital o en ese repositorio, de manera que toda esta información pues sirva para contribuir a ese desarrollo social, económico, inclusivo, a la diversidad cultural, a la biodiversidad en Andalucía. Bueno, algunas de esas experiencias que nos han llevado a todo esto pues son esta serie de proyectos que tenéis aquí, como el Atlas del Patrimonio Inmaterial, los seminarios de patrimonio inmaterial, el propio Laboratorio Abierto de Patrimonio, etc. Yo me voy a centrar en estos que están subrayados y que tienen que ver más con mi ámbito de trabajo, que es el patrimonio cultural inmaterial. En principio, esa primera experiencia que tuvimos en torno a este patrimonio tiene que ver con el Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía, que es un registro o un inventario del patrimonio cultural andaluz, teniendo en cuenta o poniendo nuestra mirada o nuestro foco sobre las personas y sobre los procesos sociales, no tanto sobre el objeto producido, ¿no? Teniendo en cuenta ese concepto de la Convención de 2003 de Patrimonio Inmaterial. Es el proceso social y no el objeto producido lo que debemos intentar o debemos de intentar darle continuidad, ¿no? Para ofrecer esos modelos alternativos de comportamiento y criterios diferentes de éxito que nos ofrecen estas personas o estos colectivos para llevar a cabo sus prácticas, sus conocimientos, sus saberes. Ese concepto de patrimonio que tiene que ver con dinamismo y continuidad, con representatividad frente a la idea de excelencia o singularidad, con la importancia de la transmisión de los saberes y del conocimiento, y con la cohesión social, con la sostenibilidad medioambiental, con la creatividad colectiva, con nuestra soberanía alimentaria, con nuestras prácticas alimentarias y nuestra soberanía alimentaria. Todos esos conocimientos los hemos puesto, digamos, los hemos incluido en este atlas a través de 4 ámbitos temáticos, que son los rituales festivos, los oficios, los modos de expresión y la alimentación. En total, ahora mismo existen disponibles en nuestra guía digital de patrimonio cultural en torno a 1.800 registros de patrimonio inmaterial de Andalucía, que ha supuesto el contacto y la relación con casi 2.000 agentes sociales o informantes y colectivos que están relacionados con este patrimonio directamente, es decir, son los protagonistas y quienes se preocupan por su salvaguarda y por su continuidad. Como recoge la Convención de la UNESCO, en su artículo 15, esta idea de la participación
de las comunidades, de los grupos y los individuos es fundamental, no solamente para la identificación, sino también para la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Y nosotros hemos querido poner el foco en las personas y para ello, bueno, pues contamos con una cuestión fundamental, que es la metodología antropológica y que es capaz de poner en el centro de nuestra metodología, digamos, el trabajo de campo, la observación participante, las técnicas de diálogo a las personas en toda su heterogeneidad, a los informantes, a los agentes en toda su heterogeneidad, con sus conflictos, con sus diferencias internas. Este registro de patrimonio inmaterial sigue abierto, aunque se terminó en el año 2014 por parte de nuestra propia investigación, pero sigue abierto a través de la red de informantes del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, que actualmente se ha convertido en la red de agentes informantes del patrimonio cultural en general. Esta experiencia del Atlas del Patrimonio Inmaterial nos permitió seguir avanzando en otras experiencias que fueron los seminarios de patrimonio inmaterial, que este año tenemos el tercero, y en estos seminarios también intentamos de alguna forma poner en el centro y darle voz fundamentalmente a los protagonistas del patrimonio inmaterial como verdaderos expertos o conocedores de las actividades que desarrollan y a las que dan vida, posibilidades de continuidad y bueno, intentamos que en este tipo de foros tuviéramos, el objetivo era crear planes de salvaguarda del patrimonio inmaterial en torno a algunos de los elementos que registramos en el Atlas que tenían mayores problemas de continuidad. El primero lo dedicamos a todo lo que tenía que ver con la producción agroalimentaria y pesquera en Andalucía y el segundo a la música. En este caso, como veis, los propios pescadores, agricultores o agricultoras, bodegueras, etcétera, fueron los protagonistas. Y en el caso del patrimonio inmaterial relacionado con la tradición oral, igualmente. En este caso intentamos también poner a dialogar formas de producción musical que tienen una misma estructura, pero que, bueno, unas pertenecen más a la tradición y otro a la contemporaneidad. Y ambas siguen vigentes y son capaces de dialogar. Hicimos un encuentro entre raperos y entre troveros de la Alpujarra, que utilizan el repentismo y la poesía improvisada como forma de expresión. Igualmente, haciendo hincapié en esa idea de los cuidados entre el patrimonio, en estos seminarios intentamos hacer un encuentro en la Casa del Pumarejo, que servía de contexto especialmente acogedor a esta mesa sobre la música y la tradición oral en Andalucía, donde bueno, pues tuvo lugar un diálogo entre diferentes saberes relacionados con la música tradicional y las mujeres como principales transmisoras de estos conocimientos. Bueno, toda esta actividad pues dio lugar también a que pudiéramos hacer talleres participativos en torno a cómo darle continuidad a estas prácticas. Y en estos talleres lo que intentamos es que la toma de decisiones pues, sea fruto de la contribución de todos los participantes de una manera horizontal e igualitaria. Todo ello, además, generó a su vez otras formas de creatividad, como bueno, pues documentábamos estos seminarios de manera también pictórica. En ellos pues, contribuyó María del Mar Camacho, la Mari, creando estos murales, dando con otro lenguaje bueno, pues, expresión a todo lo que en ellos ocurría. En el segundo seminario, el de música tradicional, esta relatoría o esta forma de documentar lo que ocurrió en los seminarios terminó siendo pues el motivo para crear un cuento en torno al patrimonio inmaterial que se llamó Candela Canela y que además pues, fue también
expuesto en la biblioteca del instituto con cuentacuentos. Hoy vamos a tener algo parecido en torno a esta experiencia, pero por otra vía, que es esta vía de la telemática. Vamos a ver cómo nos lo presenta Manuel Garrido. Y bueno, quiero decir que todo este trabajo en torno al patrimonio cultural, que tiene que ver con nuestras experiencias y nuestros afectos a nuestra cultura, pues da lugar a muchas nuevas experiencias, ¿no? Una de ellas es Antropolux, que fue uno de los proyectos que se presentó en el contexto del seminario, que hoy forma parte de una de nuestras propuestas de colaboración y que Rubén nos va a contar en la segunda parte de mi ponencia, que espero poder resumir para darle el máximo de tiempo posible. Otra de las experiencias en torno a este patrimonio cultural fue la exposición en el Museo de Artes y Costumbres de esta exposición fotográfica denominada Diversidad, Creatividad y Resistencia, que también contó con la participación de los agentes sociales en una parte de la museografía, y donde queríamos darle también importancia y protagonismo a los procesos y a los conocimientos que están detrás de ese patrimonio. Bueno, son muchas las experiencias en torno al patrimonio inmaterial. También el proyecto de red de pesca, que intenta de alguna forma utilizar estas metodologías participativas, los procesos participativos, para ofrecer un plan de salvaguarda a algunas de las actividades pesqueras que están en peligro de continuidad en Andalucía. Ello nos ha llevado a hacer también uso de los mapas o sociogramas de actores implicados, teniendo en cuenta cómo participan en función, pues, de la capacidad que tienen de decisión, y también de los valores que le otorgan al patrimonio. Bueno, pues son diferentes las percepciones que tienen de su propio patrimonio, no son comunidades homogéneas, y también, de alguna manera, este trabajo colectivo pues puede dar lugar a algunas propuestas de salvaguarda muy interesantes. Bueno, algunas de estas cuestiones se trataron ayer, pero este modelo de participación tiene también sus posibles contrapartidas, ¿no? Puede ser ambiguo, porque la diversidad de percepciones y expectativas hace que a veces pues, se instrumentalice el discurso participativo por parte de las instituciones. No participan todas las voces con las mismas fuerzas, es difícil a veces acomodar las visiones técnicas y las visiones sociales, y bueno, pues a veces hay una infrarrepresentación de algunas voces. Bueno, toda esta experiencia se ha intentado aglutinar en lo que hemos denominado la Red de Agentes del Patrimonio Cultural de Andalucía, que también es un instrumento para hacer colaborar distintos agentes sociales en la generación del conocimiento de patrimonio cultural y hacerlo visible a través de nuestros instrumentos, la guía digital, etc. La red de agentes se va haciendo cada vez más grande, la participación de los ayuntamientos como principales agentes en el ámbito local y de las asociaciones sociales, de la sociedad civil en la generación de la información de patrimonio cultural es cada vez mayor, y estamos contando con experiencias muy interesantes, que además hoy vamos a escuchar algunas de ellas, ¿no? Como la del Ayuntamiento de Castril. Bien, pues todas estas experiencias previas nos llevaron a formular este proyecto de laboratorio abierto de patrimonio cultural, en el que algunos de los casos de estudio, uno de ellos, el caso de Patios de Barrio de la Sarquía, ya ha salido en el noticiario de ayer. Otros que tienen que ver con el ámbito rural, como la Saca del Corcho y la Arriería, etcétera. Bueno, uno de los casos de estudio más interesantes en este proyecto pues, es el de la música tradicional andaluza y de la mano de Antropolux y de su experiencia en este ámbito de la música y de la remezcla. Que vamos a conocer ahora a través de Rubén,
y luego juntos os vamos a intentar explicar cuál va a ser nuestro proyecto de colaboración en este sentido. Bueno, te doy la palabra, Rubén. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Gracias también a la organización por invitarnos de nuevo. Voy a comenzar la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, bueno, siguiendo un poco donde lo ha dejado Gemma, yo soy el de los cables, el de la foto esa que ha salido. Y Anthropoloops es un proyecto artístico que surge en el 2012 entre Esperanza Moreno y yo, en el que trabajamos con la música tradicional desde un acercamiento de la remezcla, combinando toda la que es la remezcla musical, es decir, crear nuevas piezas musicales a partir de fragmentos de músicas tradicionales de todo el mundo, combinado con un trabajo también muy centrado en la visualización de datos, es decir, en abrir ese proceso de creación, de composición, de interpretación en directo a través de visualización. Por un lado, eso combina ese trabajo, digamos, de reinterpretación de todas esas músicas tradicionales desde lógicas contemporáneas con un trabajo también desde la lógica del archivo. Es un proyecto que surge trabajando principalmente con fuentes musicales accesibles a través de la web. Es decir, toda la música que reutilizamos viene de esa nube de archivos, muchas veces institucionales, en la gran mayoría de las veces individuales y amateurs, conectados entre sí, de gente que comparte música, de discos y vinilos descatalogados normalmente o no, sin salida muy clara en el mercado, y que comparte toda esa riqueza musical, ¿no? Toda esa memoria musical tradicional, ¿no? Como decía, los dos principios fundamentales del proyecto son el respeto máximo a las fuentes tradicionales que se utilizan e intentar abrir y visibilizar todo el proceso creativo, ¿no? y compositivo. Esto que veis aquí es un ejemplo, pues, digamos, de una pieza musical y los visuales que utilizamos para mostrar de dónde vienen cada uno de los fragmentos de los looks, ¿no? de esas expresiones tradicionales musicales de distintos lugares del mundo, de distintas épocas, y cómo se van mezclando entre ellos, creando como un nuevo diálogo, un espacio de diálogo. Los dos principios fundamentales es esta apertura del proceso, compartir todos estos metadatos culturales, y también no modificar el tono original de las músicas que se utilizan. Solamente se hacen ajustes temporales para ayudar al diálogo o a que estas personas, tocando desde épocas y lugares diferentes, pues puedan tocar juntos, ¿no? A través de la magia de la electrónica, ¿no? El proyecto, además, o añadida a esta dimensión musical de remezcla, el proyecto trabaja también con lo gráfico, ¿no? Con lo visual. Estos son, por ejemplo, algunas de las portadas de las cuales se extraen fragmentos musicales, ¿no? De esa pieza que escuchabais antes, y siempre que yo hago una pieza, pues genero luego una nueva portada, que es un collage donde se utilizan fragmentos, ¿no? De todas esas piezas, ¿no? Como ese nuevo imaginario que surge de esa nueva composición. El proyecto surge, como os decía, desde el 2012 y, bueno, pues ha ido generando distintos discos y obras. Estos son, por ejemplo, las 8 piezas del primer disco que hicimos, ¿no? Donde veis también un poco, pues, toda esa heterogeneidad de voces y de rostros también. Estas son las portadas del segundo disco. Y digamos, partiendo de ese inicio más exploratorio también, ¿no? De esa metodología de trabajo, que yo siempre digo que es como un acercamiento creativo a la etnomusicología, un acercamiento amateur, donde nos interesa más que identificar, digamos, elementos comunes entre culturas distantes en el tiempo y en el espacio, nos interesa casi recrearlos o imaginarlos o reinventarlos, ¿no? No desde una vocación científica, sino desde una vocación de crear conocimiento a través de acercamientos más creativos.
Este es el último disco que hemos hecho, que es una obra centrada en la música tradicional de las culturas que rodean el Mediterráneo. Donde aquí, bueno, pues esta metodología de trabajo pues se concentra en una área concreta y con unos límites concretos. E intenta también reflexionar de distintas maneras sobre esa esencia híbrida y que es fruto de la remezcla de culturas, ¿no? en la tradición. Yaquica, ¿cantamos o rezamos? ¡Cantar y jucus, cantar! Ay, ay, con el ay, ay, nadie diga. Este disco funciona como una alegoría también sobre una especie de búsqueda de la autenticidad imposible de realizar, ¿no? En la mirada siempre al pasado. Y en el reconocimiento pues, de que todos y todas somos fruto también de esa hibridación lenta y pausada que se ha ido generando a través de todos los siglos, y que en el fondo es lo que ha generado también esa riqueza y esa individualidad, entre comillas, ¿no? de las expresiones tradicionales locales, ¿no? O sea, realmente enganchando un poco también con lo que comentaba Gemma, digamos que nuestro interés también es trabajar sobre la memoria musical, por un lado, para poner de manifiesto como en gran parte de las situaciones siempre es fruto de esa remezcla, por utilizar un término contemporáneo. El folclore es fruto de esa remezcla lenta, y volver a trabajar también con esa memoria desde lógicas contemporáneas, digamos, creando remezcla en el presente, ¿no? Y creando esas nuevas expresiones de una manera más colectiva. En ese sentido, el proyecto ha ido evolucionando desde ese acercamiento artístico, creando en los últimos años pues sinergias y colaboraciones con otros artistas y investigadores. Hemos estado también trabajando hacia el ámbito histórico, por ejemplo, desde la comida con La Placita, generando, pues, por ejemplo, un espectáculo que trabajaba sobre los intercambios que se produjeron entre los jesuitas ibéricos y los japoneses, ¿no? En el siglo XVI, y donde planteamos que las recetas tradicionales son como las canciones, ¿no? Que están hechas de mezclas y de relatos entrelazados. Y desde esa lógica, pues desde el presente intentábamos reimaginar esa historia y esos intercambios entre la cultura japonesa y la cultura ibérica que llevaron los jesuitas allí, ¿no? En ese proceso también de intento de colonización o de colonización versus diálogo cultural. Estas sinergias también se han ampliado hacia el ámbito vegetal, en colaboraciones con el colectivo Nomad Garden, que trabajan sobre la vegetación urbana y toda su dimensión cultural, artística y científica. Y hemos abierto también como una línea de trabajo en el que hacemos intervenciones en distintos parques y jardines de distintas ciudades. Hemos hecho una aquí en Sevilla, otra en Canarias y en San Sebastián, donde a través de dispositivos de aplicación móvil y de una web, pues podemos acercarnos a las distintas especies vegetales que hay en la ciudad y escuchar, digamos, como su memoria musical, ¿no? Donde a cada especie se le asigna un fragmento de música tradicional del mismo origen de donde viene esa especie, ¿no? En un intento, de nuevo, como decía, pues de desvelar esa naturaleza híbrida en la que formamos parte todos y todas, y en la que las plantas ponen de manifiesto de una manera muy clara, ¿no? Porque la parte de las especies pues vienen de lugares de otras regiones del mundo y han ido a lo largo del tiempo pues creando esa diversidad que hoy percibimos como una cultura propia y única, ¿no? Como los naranjos, que son de Sevilla, pero vienen del sudeste asiático, ¿no?
Este trabajo, como os decía, pues bueno, es un acercamiento también multidisciplinar que ha generado distintos proyectos y sigue en curso. Seguimos generando distintas obras para estudiando distintos lugares y creando esos relatos históricos híbridos. Y una de las evoluciones también como más interesantes también desde nuestro punto de vista y de aprendizaje ha sido también el abrir el proyecto hacia el ámbito educativo, ¿no? Desarrollando y como una semilla, esa idea también de compartir o de que cada remezcla musical era como una puerta para acercarnos a toda esa riqueza musical, ¿no? Y cultural de todo el mundo, pues hemos como extendido también esa idea y hemos empezado hace los últimos 3-4 años, estamos trabajando, intentando aplicar esa metodología artística, ¿no? de remezcla musical y visual al ámbito educativo, ¿no? Intentando utilizar esa herramienta, ¿no? Desde un equipo también multidisciplinar de educadores, desarrolladores de software, ¿no? Artistas, músicos y desarrollamos proyectos educativos en los cuales la remezcla se utiliza como un lugar de juego, de encuentro y donde intentamos usar la remezcla de músicas tradicionales como una herramienta, digamos, de celebración de la diversidad y para fomentar la inclusión cultural y como un espacio en donde realmente pues, los niños y las niñas, en concreto que estamos trabajando en entornos muy multiculturales, pues pueden también normalizar su diferencia y también experimentar de una manera lúdica esa idea de identidad híbrida y mestiza, ¿no? Hemos estado trabajando en los últimos 3 años en un proyecto de larga duración con la Fundación Caraso en el San José Obrero, donde hemos desarrollado muchas investigaciones, metodologías y herramientas que se basan en estas dos ideas que también comentaba antes, de la remezcla por un lado y la idea de situar la música, ¿no? Trabajar con loops y con mapas. Esta idea de situar la música a nivel metodológico se centra de una manera un poco resumida en intentar digamos, trabajar con la idea de historia de vida musical, con los contextos familiares del alumnado, es decir, cargar determinadas canciones con recuerdos y emociones e historias personales, historias de sus vidas en otros contextos, para realizar estos formatos, ¿no? Es decir, encapsular toda esa memoria vivida en esas músicas concretas y a partir de ahí, una vez que están cargadas de sentido, trabajar con los niños y las niñas para remezclarlas y recombinarlas con trozos de sus compañeros y sus compañeras para crear nuevas piezas musicales a través de una primera herramienta que desarrollamos para este proyecto con la Caraso, que se llama playantropoloops.com y que aquí veis, por ejemplo, un pequeño ejemplo también de un intercambio que dentro de esta lógica también de creación con otros colegios, ¿no? Por ejemplo, en este caso que hicimos un intercambio musical con un colegio de Estambul y otro de Varsovia. La idea es que cada niño y cada niña en sus clases grabaran músicas de las que hacen cotidianamente y a partir de esos fragmentos, ¿no? De esas 3 ciudades grabados en los 3 colegios diferentes, pues estuvimos haciendo un proceso de intercambio, enviándonos audios de los colegios a otro y haciendo loops y situándolos en el mapa para crear pues una pieza colectiva que luego cada grupo pues podía también interpretar a través de dispositivos musicales por la página web en sus respectivos colegios, ¿no? Todo el proyecto, toda la parte educativa tiene una vocación pues de apertura también y de conocimiento abierto, es decir, de replicabilidad. Hemos creado un montón de información y de guías didácticas de todo lo que hacemos que están en acceso abierto a través de la web. La herramienta también que hemos desarrollado está abierta para hacerla accesible a la web y desde el 2007, como decía, pues seguimos desarrollando esta lógica, generando talleres de distintos formatos, pequeña escala o trabajando también, como hicimos en la Casa Encendida con 6 colegios, donde cada colegio se imaginó como si fuera un continente, creando sus propios tótems y sus propias músicas, o trabajando también con el Museo Reina Sofía, con un colegio en Vallecas, trabajando sobre la memoria, digamos, también de toda la población, que hay mucha población gitana en el colegio, con una exposición también sobre una pintora romaní, ¿no? Que trabajaba mucho sobre la memoria pictórica de su infancia, ¿no? Como en su vida, digamos, en Rumanía.
Intentamos también, como decía, compartir todo este trabajo haciendo talleres de formación para profesorado y para personas en el ámbito de la mediación cultural y de la educación, como hemos hecho algunos cursos en la UNIA, donde estuvimos trabajando también sobre la memoria de la Cartuja, desde acercamientos creativos. Hemos trabajado también en el ámbito rural, ¿no?, con cultura y ciudadanía para remezclar y hacer pues, desde proyectos sonoros donde se reinterpretaba la memoria musical de las cocinas o de los patios de los colegios y también más recientemente también trabajando con el profesorado de la Comunidad de Madrid para digamos, difundir estas herramientas, ¿no? En la actualidad, y ya termino, estamos desarrollando 2 proyectos donde estamos intentando desarrollar más esta metodología de trabajo, saliendo del ámbito, digamos, formal, donde hemos estado trabajando hasta ahora, por la mañana, ¿no?, en el ámbito educativo. Y estamos desarrollando 2 proyectos que en el ámbito extraescolar, de una manera más informal, intentan introducir al alumnado del barrio de la Macarena en la creación y en la remezcla a través de la electrónica, ¿no?, para que puedan crear sus propias piezas musicales, reinterpretando pues músicas tanto de sus orígenes culturales como música tradicional local, ¿no?, de España, ¿no? Este es uno de los proyectos que estamos desarrollando con la Fundación La Caixa dentro de la convocatoria Art for Change, donde los chavales están aprendiendo eso, pues, a remezclar y a hacer DJs. Y este es otro proyecto que estamos desarrollando también paralela. En el de Art for Change estamos trabajando con alumnado de secundaria y y este proyecto que está financiado dentro de la convocatoria de Music Education and Learning de la comunidad, o sea, de Europa, estamos trabajando con alumnado de sexto de primaria. Fundamentalmente, chicas, estamos colaborando en los 2 proyectos también con Luisa Cantón, que es performance y música, y con Raua, un colectivo de DJs, Guacha Sabelo y Hebe, que son de Uruguay, 2 DJs, chicas que son muy cracks, y de México, y estamos también, bueno, pues, intentando analizar también todo ese proceso para intentar también ver un poco cómo estos procesos pueden influir también en la construcción de la identidad de este alumnado, ¿no? Bueno, eso sería un poco, digamos, un resumen de nuestro modo de trabajar y acercamiento. Y lo que queríamos también, Gemma y yo, compartir hoy es el proceso que ya ella nos ha adelantado, que estamos muy ilusionados también por poder colaborar con el IAPH, porque la verdad es que esta relación lleva desde hace tiempo y llevamos mucho tiempo intentando darle forma a una posible sinergia y cómo podríamos nosotros, digamos, pues, aportar nuestro granito de arena al trabajo que se hace desde el IAPH y parece que ya hemos arrancado, ¿no? Y no sé, Gemma, si tú quieres introducir algo. Bueno, pues sí, básicamente la idea es que dentro de este proyecto del Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural habíamos detectado o identificado algunos de esos casos de innovación social que nos parecían interesantes pues poner en valor y sobre todo colaborar con ellos en la generación de nuevas ideas y proyectos. Y Antropolux desde hace tiempo, bueno, yo cada vez que escucho a Rubén y pues me emociona ver qué es lo que hacen, ¿no? Y nos conocimos en este sentido en el segundo seminario de Patrimonio Inmaterial, que era sobre música tradicional andaluza, y es donde él presentó pues, el proyecto de Antropolux. Y desde el principio lo vimos como una posible vía de colaboración, porque nosotros en el Atlas de Patrimonio Inmaterial hemos desarrollado o generado una información interesante en torno a la música tradicional en Andalucía, y la herramienta de Antropolux pues, se nos antojaba como que tenía que interactuar en cualquier momento con el Atlas de Patrimonio Inmaterial para hacer también a través de esa remezcla, ¿no?, musical y cultural, pues un instrumento que pudiera servir también para la educación, sobre todo en el ámbito educativo, y como una oportunidad de poner, digamos, a disposición de Andalucía y de las escuelas y de los institutos y demás, sobre todo, pues esa información sobre la música tradicional que es tan desconocida, porque estamos acostumbrados a escuchar pocos
relatos sobre nuestra música tradicional, que sobre todo identificamos música tradicional andaluza con el flamenco, y existen todavía pues muchos elementos que continúan vigentes y que serían susceptibles de ser incorporados a esta herramienta, ¿no? Y que nos permitirían pues eso, mezclar y jugar con nuestras tradiciones musicales. Y además, bueno, Andalucía es de por sí históricamente multicultural y nuestra música también, y por tanto eso nos va a permitir también jugar con las músicas de todos los que viven en Andalucía pero que pertenecen a otros lugares o están en otros sitios, ¿no? También se me parece que es una manera de una herramienta para construir pues como un puente entre culturas que conviven en Andalucía. Y creo que bueno, es una herramienta educativa que si nos resulta bueno, exitosa después de esta colaboración, este proyecto, pues nos encantaría seguir utilizando, ¿no? con todos los que queráis participar. Sobre todo, bueno, pues por ejemplo, ayer hablamos de vivir y sentir el patrimonio, creo que podría ser bueno, pues un buen contexto en el que ponerla a prueba, ¿no? Si tenemos que hacer primero, en una primera fase, un análisis de todo lo que se ha generado en el Atlas, no solo de música, también entrevistas, historias de vida, todas esas grabaciones, ese material sonoro que ha resultado del proyecto del Atlas de Patrimonio Inmaterial, y no solamente lo que hemos hecho, sino también lo que podemos seguir haciendo a través de bueno, la colaboración, porque la herramienta pretende ser colaborativa y que bueno, se puedan seguir incorporando a esa capa de información del Atlas nuevos elementos, ¿no? Del registro sonoro que tengan que ver con nuestras prácticas, no solo musicales, también incluso las del trabajo. El trabajo tiene sonidos, el trabajo, la saca del corcho, no imagino, ¿no? Ese sonido del crujir del corcho cuando se está cortando con el hacha, son todos esos ruidos que tienen que ver con la pesca, que tienen que ver con la artesanía, todo ese material sonoro, pues ponerlo, digamos, a disposición de esta herramienta para poder crear nuevas remezclas y experiencias, ¿no? No sé, Rubén, siempre hablamos de que tenemos que seguir imaginando cómo queremos que sea este proyecto y bueno, yo me lo imagino muy grande y especialmente bonito. Sí, hemos estado, bueno, hay una primera fase de desarrollo que se va a hacer dentro del proyecto de la PAT, que estáis desarrollando ahora, en el que vamos a intentar pues, hacer un primer diseño y análisis diagnóstico, ¿no? Del archivo existente, de las posibilidades de reutilización y también la idea sería diseñar una primera herramienta ya online de recopilación sonora para que se puedan hacer todas esas grabaciones que tú comentas y de ver cómo se pueden trabajar ya los metadatos y empezar a ver cómo se puede gestionar esos archivos y el diálogo. Y lo que hemos hablado es intentar también para plantear algún posible proyecto luego de desarrollo de investigación donde hagamos, pues, por ejemplo, talleres con distintas comunidades, pilotos, donde se empiece a poner en uso esa herramienta y a detectar posibles funcionalidades y a crear ya remezclas en distintas comarcas, con idea de luego poder desarrollar esa nueva capa del archivo digital del IAPH, ¿no? Que sirva para remezclar y para establecer también sinergias incluso con otros lugares, ¿no? Y otros archivos en otros sitios, pues generando una zona un poco también de acercamiento creativo y lúdico a toda esa memoria. No sé si, bueno, hemos acabado 12 minutos antes. La idea sería, si hay preguntas o cuestiones ahora o alguien quiere comentar algo, pues dejar este pequeño espacio para abrir un pequeño debate. Habéis acabado fenomenal en tiempo. Enhorabuena. Bueno, estamos pendientes en el chat. Veo que ya le había respondido Rubén. Sí, alguien te preguntaba por la app, yo ya la he respondido. No sé, ¿tenéis alguna duda? Sí. Víctor Fernández Salinas. Bueno, yo solo quería decir que me ha encantado la presentación. Enhorabuena a los dos.
Muchas gracias, Víctor. Gracias. ¿Alguien se anima a comentar algo más? La pregunta. Ayer por la tarde, a última hora, tuvimos que cortar el debate porque, bueno, ya no nos daba tiempo a seguir. La verdad es que dejamos ahí varias preguntas un poco indefinidas, pero bueno, se ve que por la mañana cuesta un poquito más arrancar. Sí, bueno, yo aprovecho para hacer una pausa publicitaria. Si alguien está interesado o interesada en utilizar la aplicación que habéis visto pues, en vuestro trabajo de mediación vinculado así al ámbito educativo, podéis escribirnos al correo. Vamos, la herramienta es libre, pero todavía está en momentos de prueba y no se pueden hacer usuarios directamente, pero si alguien está interesado o interesada, nos escribís y os hacemos un usuario para que podáis utilizarla si queréis. Voy a dejar el correo aquí en el chat. Bueno, hay una pregunta sobre si hemos seguido, hemos hecho un seguimiento sobre cómo se ha utilizado el Atlas de Patrimonio Inmaterial. Bueno, el Atlas de Patrimonio Inmaterial, una parte del Atlas, lo que son los registros, están accesibles en la guía digital de patrimonio cultural. Si queréis os comparto la pantalla, pero si no lo podéis ver vosotros mismos, que bueno, pues está aquí, claro, hay un seguimiento porque se conoce cuál es el acceso a la guía, cómo se reutiliza esta información por parte de los agentes. Hay una constante solicitud de inclusión en el Atlas de Patrimonio Inmaterial por algunos colectivos, de sus expresiones y demás, ¿no? Aquí tenéis pues algunos de los resultados del Atlas, ¿no? En este caso, pues por provincia, por ámbito temático de modo de expresión, qué elementos hay, ¿no? Y bueno, pues sí, hay un seguimiento porque hay un trabajo constante en esta línea de incorporación de información a la guía digital y a través de la red de agentes informantes de patrimonio cultural, a la que también os invito a apuntaros. Se siguen incorporando registros pues, por parte de la ciudadanía que nos solicitan la inclusión de algunos elementos.